un solo evangelio. ¿Verdad? Primera Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y hemos estado viendo varios temas importantes para la vida del cristiano. Pero la semana pasada empezamos a ver la doctrina del pecado, que dijimos que se llamaba amartiología. Es la doctrina que estudia el pecado en sí, la naturaleza del pecado, de dónde vino, cómo llegó el pecado al mundo, ¿verdad? Y en nuestra humanidad. Buenos días, Chris, bienvenido. ¿Qué ha hecho el pecado en nuestra vida? ¿Verdad? Y estuvimos viendo, si no tiene su hojita, por favor, avísenos, aquí tenemos. Definimos que amartiología era una palabra griega que quiere decir errar al blanco, ¿verdad? Todos dijimos, hemos quedado cortos de llegar a la gloria de Dios, ¿verdad? Estamos separados de Dios a través del pecado. Definimos que el pecado es una transgresión contra la ley divina. Esto es de acuerdo al diccionario secular. Hasta aún ellos reconocen y declaran sin darse cuenta que hay una divinidad, que hay un Dios, ¿verdad? Pecado es entonces cualquier cosa que se opone o no acepta la naturaleza o voluntad de Dios. Vimos la caída del hombre en Génesis 3, la causa de la caída, dijimos que fue a causa de la tentación, dijimos que la tentación entró por los ojos de Eva, ella vio el fruto y vio que era deseoso, que era agradable, dice, a los ojos, ¿verdad? Y así es el pecado en nuestras vidas. Si no fuera agradable a nuestros ojos, no fuera tentación, ¿verdad? Tres tipos de tentaciones. Dijimos que la tentación tiene tres tipos: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y las vanaglorias de la vida. Por final nos quedamos en las consecuencias de la caída y vimos el castigo de Dios para la serpiente, para Adán y Eva. Dijimos que en primer lugar fueron echados los dos del huerto del Edén. Ahí fue la separación entre la relación directa con Dios, ¿verdad? A la mujer Dios le multiplicó los dolores de parto, lo que nos da la pauta que antes tenían dolor, pero no tanto, ¿verdad? Su deseo será para su marido. Hablamos un poquitito en cuanto a eso. Al hombre su castigo fue que labraría la tierra y por causa de su pecado la tierra no volvería a dar el mismo fruto, ¿verdad? Vimos el castigo sobre la tierra. Dijimos que cómo la tierra ha cambiado a través del tiempo a consecuencia del pecado. Y por último, el castigo de Satanás, ¿verdad? Muy bien, empezamos hoy nuestro estudio y nos quedamos en la parte del proceso del pecado. ¿Cómo se inicia el pecado? A ver, ¿se ha puesto a pensar usted el proceso del pecado en sí? ¿Cómo se inicia? ¿A qué punto llega donde el hombre ha pecado? ¿Alguien? En el corazón. En el corazón, ¿verdad? En primer lugar, yo por lo que he estado estudiando, muchos dicen hay dos tipos en el hombre de pecado. Está la naturaleza pecaminosa, con la cual todos nacemos, ¿verdad? Desde niños, todos venimos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de egoísmo, de enojo, de desquitarnos, ¿verdad? Si nos hacen algo, si no nos dan lo que queremos, rápido
nos enfurecemos, ¿verdad? Los bebitos empiezan a llorar hasta que se les da lo que quieren, ¿verdad? Esa es la naturaleza condicional, ¿verdad? A través de Adán. Vamos a llegar a cubrir eso un poquito más adelante. Pero también está el pecado actual, que es el hecho o la acción de cometer un pecado, ¿verdad? Entonces, está la naturaleza, que es el pecado condicional, ¿verdad? Y está la acción o el hecho de cometer un pecado delante de Dios, que le conocemos como pecado actual. ¿Comentarios o preguntas hasta ahora? Muy bien, como Roberto dijo, la acción del pecado empieza en el corazón. Un deseo. Para esto vamos a estar basándonos en Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Varias cosas que tenemos que aprender aquí. En primer lugar, sobre todas las cosas, debemos de entender y aprender que Dios no tienta a nadie. La tentación nunca viene de Dios. Viene de Satanás, claro. Pero muchos cristianos cometemos el error de decir, quizás es Dios el que me está tentando. ¿Verdad? Debemos de tener cuidado, porque Dios no tienta a nadie. ¿Verdad? Ahora, usted me podrá decir, bueno, que de Pedro, que de Job, Dios permite que el hombre sea tentado. Pero nadie puede ser tentado sin que Dios se lo permita a Satanás. Eso es hermoso de saber, mis hermanos, porque usted puede estar seguro que Dios tiene cuidado de usted, ¿verdad? Y si vamos a Job capítulo 1, yo creo que ya saben la historia. Job capítulo 1, versículo 8. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a lo que tiene, el trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Va Satanás y le quita todo lo que Job tiene. Pero me encanta el versículo 10, que Satanás mismo le dice a Dios: tú lo cuidas todo lo que él tiene. Se ha cercado, has puesto una barrera alrededor de él para que nosotros no lo toquemos. Imagínese, mi hermano, mi hermana, ese es Dios en nuestra vida. A veces nos preocupamos y nos quitamos la vida por
preocuparnos en las cosas materiales, cuando las cosas materiales le pertenecen a Dios. Y Él cuida de nosotros, de lo que usted tiene, de su casa, de su carro, de sus hijos. Eso es lindo pensar en el amor que Dios nos tiene. En el capítulo 2 vuelve a venir Satanás y Dios le vuelve a decir lo mismo y le da permiso para que lo toquen. Y en Lucas capítulo 22, 31 al 34, no lo vamos a leer por falta de tiempo. Está Jesús hablando con sus discípulos y le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, para tentarte. Y Pedro le dice: aún hasta la muerte iré contigo. Jesús le dice: esta noche me negarás antes que el gallo haya cantado. Imagínese, Jesucristo, siendo Dios, sabía que Pedro iba a ser tentado de una manera que nunca la había experimentado. El negar a su maestro, el negar a Dios mismo. Mi hermano, yo no sé si usted ha estado en una ocasión donde usted ha negado a Dios. Pero yo le voy a ser sincero. A mí me ha pasado. Por vergüenza, cuando a veces nuestra vida cristiana está como el pez, así, media, estamos aquí, estamos allá y no estamos seguros y tenemos vergüenza. Y con nuestras propias acciones negamos a Dios. Puede ser que usted no lo niegue verbalmente, pero a veces con nuestras acciones lo negamos. Y el remordimiento que viene, inmediatamente el Espíritu Santo llega y le redarguye. ¿Qué hiciste? Dice Efesios que no debemos de entristecer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se entristece y usted siente un pesar en su corazón. Y dice: Señor, perdóname. Ahora Pedro, que negó públicamente a Dios, a su maestro, cada día que el gallo cantaba, yo estoy seguro que Pedro inmediatamente se acordaba. Imagínese usted. Pero de igual manera, eso pudo haber servido para que Pedro se acordara del amor de Dios también para él, que le perdonó. Porque Jesucristo mismo le dijo: y después que haya pasado todo esto, vas a regresar a tus hermanos para confirmarlos. El amor de Dios es así, mis hermanos. Dios sabe y conoce cuando la tentación viene, porque Él la permite. La palabra de Dios es: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿No le parece hermoso eso? A mí sí, y me encanta estudiarlo, porque me recuerda cada vez cuán pecador soy, pero a la misma vez me recuerda cuánto amor Dios tiene para mí. Seguimos adelante. Muy bien. Dijimos que el pecado empieza como un deseo, pero el deseo, siendo la tentación, no viene de Dios, viene del enemigo. Después dice, regresamos a donde estábamos, Santiago. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hago un paréntesis aquí. Muchos le van a decir, la Biblia se contradice, porque aquí dice que Dios no puede ser tentado. Mas sin embargo, ¿qué nos enseña Mateo
en cuanto a Jesús antes que empezara su ministerio? Que fue tentado. Entonces, le van a decir, si la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ¿por qué Jesús fue tentado? ¿Qué diría usted? Una prueba. ¿Una prueba? Porque en ese tiempo él estaba como humano. Exactamente. Debemos de recordarnos que Jesucristo tenía dos naturalezas. La naturaleza divina, 100% Dios y 100% humano. 100% Dios, 100% humano. La naturaleza humana de Jesús fue tentada por el enemigo, o al menos trató de tentarle. A Dios nunca pudo haber tentado. Fue por eso que cuando Jesús le dijo, vete, Satanás, a tu Dios adorarás y solo a él solo servirás. Ahí Dios lo terminó. Jesucristo, como Dios, terminó la tentación. Pero el enemigo tentó la humanidad de Jesús. Dice la palabra de Dios que después de 40 días Jesús naturalmente tuvo hambre. ¿Y qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Verdad? Tentó su naturaleza, tentó el hambre que Jesús tenía. Así es de que no permita que le digan cosas incorrectas ni que hablen mal de la palabra de Dios, porque no hay contradicción en la palabra de Dios. ¿Ya? Seguimos adelante. Cierro el paréntesis. Muy bien. Dijimos que el pecado empieza por un deseo. Ahora el versículo 14, mire, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Concupiscencia quiere decir deseo. Por su propio deseo es atraído y seducido. Entonces, usted tiene un deseo. Naturalmente usted ve algo que le es deseoso, le es atractivo a los ojos. Usted sabe que es pecado. Hasta ahí está el versículo 14. Después dice, la concupiscencia o el deseo después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces, usted ve algo que es pecado, entiende, sabe que es pecado y trata o actúa. En ese instante ha pecado. En el instante que usted actúa para obtener ese objeto o lo que sea que le está tentando, pecó. Ya, ha nacido el pecado. Siendo, dice el versículo 14, entonces la concupiscencia después que ha concebido, después que se ha hecho el acto, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mi hermano, a veces no pensamos el pecado de esa manera, ¿verdad? Pensamos, pecado, 1 Juan, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, absolutamente. Pero muchas veces, mis hermanos, nos acostamos y no le pedimos perdón a Dios por los pecados que hemos cometido ese día. ¿Qué si Dios le tomara la vida en esa noche y no despierta? Dice que el pecado trae muerte, trae separación. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, somos salvos, ¿verdad? Y todos nuestros pecados son perdonados, pasados y futuros. Pero Dios quiere que nosotros constantemente nos acordemos y reconozcamos que somos pecadores. ¿Cuál es la única manera de restablecer una
relación. Pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Cuando usted tiene un problema en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos, con sus hermanos, con el que sea, hasta que se pide perdón, esa relación está quebrada. Está quebrada. Es por eso es que es importante acordarnos que el pecado causa muerte, causa separación entre Dios. Usted puede ser muy cristiano, todo lo que usted quiera, puede servir, puede cantar, puede hacer lo que usted quiera en la iglesia. Si usted peca, esa relación que tiene entre Dios y usted se rompe, se rompe. Y aunque ya es salvo y aunque Dios lo ha aceptado y usted puede servir en la iglesia, hay algo entre Dios y usted. Es el pecado el que molesta, ¿verdad? Con mis hijas lo veo constantemente, ¿verdad? Quizás desobedecen y no lo hacen porque quieran desobedecerme, pero por sus hechos, por sus actos, desobedecen. Y las consecuencias de la desobediencia, quizás a ellas no les guste, pero son consecuencias de su desobediencia. Y hasta que ellas vienen y me piden perdón y hablamos y decimos, ok, esto pasó, así, así, esa relación está quebrada. ¿Me explico? Eso es lo que este versículo está diciendo aquí. ¿Comentarios o preguntas? ¿No? Los veo un poquito asustados, ¿no? Mis hermanos, la palabra de Dios es viva y nos da en donde más necesitamos. Yo no conozco la vida de nadie, pero Dios sí la conoce. Y cuando la palabra de Dios viene y redarguye y toca su corazón, sepa usted que es Dios el que le está hablando. Así es de que el pecado es una naturaleza que nos afecta a todos. Ahora, también es importante recordarnos que no solo el ser tentado produce el pecado, pero no es necesariamente, no quiere decir que usted haya pecado. ¿Me explico? Y quiero ser muy cuidadoso en eso, ¿verdad? Porque entonces muchos pueden tomar eso como decir, entonces si veo algo pero no lo obtengo, no es pecado, ¿verdad? No necesariamente. Porque Jesucristo mismo dijo en Mateo, vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21, mire, está Jesús hablando a la gente y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, ¿qué quiere decir fatuo? Ahí sí me agarró, no tengo idea, no. Okay. Se la debo, al menos que alguien sepa qué quiere decir fatuo. Sabemos que es necio, ¿verdad? Le debo la respuesta en esa, hermano. No le quiero dar la respuesta incorrecta. No se preocupe. Creo, mi hermana, que es maldecir. Creo más A ver. Vamos a ver en el diccionario
el diccionario. Muy bien, el diccionario en español dice que fatuo se refiere al que está falto de razón o juicio. Yo diría que por esta traducción aquí sería alguien que no entiende, alguien que aquí dice necio o tonto. Es por lo mismo, Una ofensa, definitivamente es una ofensa decirle a alguien fatuo. Ya está diciendo aquí que cualquiera que le diga necio, ¿verdad? Dice, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o quizás como, perdóneme la expresión, idiota, ¿okay? Sí sabe qué quiere decir eso, ¿no? Es una palabra fuerte. Dice, será expuesto al infierno de fuego. Imagínense. Entonces, aquí los fariseos decían, bueno, guardamos la ley, no le hemos quitado la vida a nadie, ¿verdad? No robamos, no hacemos esto, no hacemos el otro. Y Jesús les dice, sí, la ley enseña esto, pero al decirle a tu vecino, a los demás que son necios o fatuos, que era algo que los fariseos hacían constantemente, ellos creían que cualquiera que no era judío eran menos, no sabían nada. Entonces Jesús le dice, al hacer eso, son culpables y son expuestos al infierno de fuego. Y en el versículo 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La palabra de Dios es dura, mis hermanos. Y esto no es solo para los varones. No se crean las mujeres que están exentas. La codicia es algo que va en contra de Dios. El codiciar algo. Puede ser algo fuera de su matrimonio, puede ser un hombre, una mujer, algo que ustedes sean materialmente, la vanagloria de la vida. Es codicia. Y todo es igual. Pecado, no hay pecado pequeño y pecado grande. Eso es lo que quiere decir. Entonces, no necesita usted cometer el acto para pecar. Solamente tener el deseo y que su mente empiece a trabajar, ya pecó. Y la mente es tan astuta. Bueno, la mente, la lengua, el corazón, dice que del corazón vienen los pensamientos. Entonces, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿De qué está lleno su corazón? Seguimos adelante. ¿Comentarios o preguntas? Muy bien. Ahora, pasamos al siguiente punto. Las consecuencias espirituales del pecado. La pérdida del deseo de querer hacer el bien. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Después que el hombre pecó, después de la caída del hombre, dice la palabra de Dios que en su corazón había solamente mal. Solo mal. ¿Ha conocido usted una persona que solamente hay maldad en ellos? Yo sí, yo lo he conocido.
conocido. Y da pena, da pena la verdad. Dice uno, ay Dios mío, ¿cómo puede ser este individuo, sea hombre o sea mujer, tan malvado, tan malvado? No piensan en nada bueno. Todas las palabras que salen de su boca son malas, son de maldad. Pero esa es la condición del hombre desde la caída. En nuestro corazón no hay nada bueno. O no le cuesta a usted hacer el bien. Soy solo yo. Soy solo yo. O se levanta usted todos los días y dice, tengo un deseo de orar, de leer la Biblia. Tengo un deseo de ir a la iglesia. Tengo un deseo de buscar a Dios. O extraña usted cada vez que, Señor, ya no he pensado en ti en 30 segundos. No, ¿verdad? Nuestro deseo es para las cosas que vemos, para lo que nos rodea. Tengo que ir a trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y después que haga eso, hago el otro. Y si me queda tiempo, voy a la iglesia. Así somos, ¿verdad? No ponemos a Dios como prioridad en nuestra vida. Una de las consecuencias es el deseo de no querer hacer el bien. Vamos a Romanos 7, 19 al 25. A ver, solo yo he leído hoy. Ustedes están muy callados hoy, así es de que alguien, por favor, lo lea. Romanos 7, 19 al 25. 7, 19 al 25. Gracias, hermano. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias, hermano. Mire, Pablo aquí está diciendo, yo soy esclavo del pecado. Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y está diciendo, esto es por el pecado que hay en mí. Y Pablo se da cuenta que aún él, siendo Pablo, se creía uno de los menores, uno de los peores. Y mis hermanos, así debemos de ser nosotros, ¿verdad? Darnos cuenta que en realidad no tenemos nada bueno en nosotros. Cuando usted crea que ya estoy bien, es cuando más cuidado debe tener. Porque es cuando más separado va a estar de Dios. Entre más se acerque a Dios, más se va a dar cuenta de su santidad. ¿Y cuán pecador es usted? Seguimos adelante. La culpabilidad es otra consecuencia espiritual del pecado. Todos somos culpables. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay ningún hombre, ninguna mujer que no peque. Podrá ser el Papa Francisco, ¿cómo se llama? Francisco se llama, ¿verdad? Sí. Francisco.
puedo garantizar que aún este hombre peca. No importa quién sea, todos nacemos en pecado. Ahora, hay algo muy interesante en cuanto a esto. Pecado dijimos que es cualquier cosa que se opone o no acepta la naturaleza o voluntad de Dios. Usted me podrá decir, yo voy a la iglesia, yo sirvo, doy mi diezmo, soy bautizado, tomo la Santa Cena, voy los domingos, los miércoles, oro, leo mi Biblia, todo esto y todo esto. Hay veces, mis hermanos, que el cristiano debe de ponerse en pie cuando hay cosas en la vida que se deben defender. Por ejemplo, la sociedad en este día le va a decir que todos tenemos que, usted puede tomar, o la mujer tiene el derecho de escoger en cuanto al aborto, ¿verdad? ¿Sí lo he escuchado? Okay. La sociedad hoy en día le va a decir a sus niños que la mujer tiene el derecho de escoger. Los niños, sin pensarlo, empiezan a aprender eso. Y en la escuela no se sorprenda si sus niños ya les están enseñando esto. Usted como padre tiene la responsabilidad delante de Dios de enseñarles lo que la voluntad de Dios es. La vida es muy preciosa para Dios. Dios no quiere que nadie se muera. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros no les enseñamos a nuestros niños lo que la palabra de Dios dice, somos culpables de no haberles instruido. O cuando aceptamos cosas que pasan en la vida, somos culpables por asociación. En mi trabajo se me requiere que yo soy el que certifico un acta de matrimonio, si es legítima o no. En el año 2013, 14 quizás, pasaron la ley que un hombre podía casarse con un hombre y una mujer con una mujer. Y esto entró a los rangos de la milicia, del ejército. Hasta ese punto, el ejército había dicho que eso no se permitía. Punto. Otra vez, la sociedad, ¿verdad? Todos tienen derecho de declarar su sexualidad y nadie le puede impedir nada. Bueno, yo sabía que iba a llegar el punto donde yo tenía que pasar por eso mismo. Y dicho y hecho, llegó el día donde yo tenía que aprobar un matrimonio de este tipo. Mis hermanos, no me lo van a creer que pasé orando casi una semana. Porque yo sabía que yo no podía aceptar esto. Siendo cristiano, no podía aceptarlo. Fue donde yo entendí y dije, esto ya no es para mí. Se acabó. Se acabó. No puedo yo pasar ese conflicto entre sí y no. Y todos me decían, no estás diciendo nada malo, no los estás casando tú. No. Pero con mis hechos lo estoy aceptando. Usted me podrá decir, eso es un poco extremo, hermano, es su trabajo. ¿Sí? Pero Pedro, cuando los fariseos les preguntaron y los trajeron a los discípulos y le estaban diciendo que dejaran de predicar, Pedro les dijo, ¿qué es mejor, temerle al hombre o temerle a Dios?
Al hombre yo puedo sacar cualquier excusa y al hombre no le importa, pero Dios ve los corazones y el pensamiento. Naturalmente no pude certificar eso. Y en vez, les dije, yo no certifico eso. Si ustedes lo quieren certificar, es sobre ustedes. Yo no puedo certificarlo. Entonces, cuando aceptamos este tipo de pensamiento, nos volvemos tan culpables como el hacerlo. Hay jóvenes que viven una vida de fornicación. Fornicación son las relaciones íntimas fuera del matrimonio. Como ya vimos, el pecado tiene sus consecuencias, ¿verdad? Meses después viene la consecuencia del pecado. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a aceptar? El aceptarlo es tan culpable como el hacerlo. Usted me podrá decir, hermano, hoy sí nos salió medio raro o un poco fuerte. Mis hermanos, vaya conmigo a Ezequiel. No quiero que vaya a decir que me lo estoy inventando. Ezequiel capítulo 3. A ver si es Ezequiel 3. Ezequiel 3:16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, está hablando el profeta Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que, ahora déjenme leer esto otra vez. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré, ¿de quién? De tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de tu impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado. A Billy Graham le preguntaron un día y le dijeron, bueno, ¿qué hicieras si tu hijo te dijera que es un homosexual? Y Billy Graham dijo, bueno, amaría aún más a ese hijo. Pero no puedo aceptar su pecado. No podemos decir, no te amo. No acepto eso, así es de que fuera de aquí. Porque entonces no estamos reflejando el amor que Dios tiene para nosotros.
Pero nunca debemos aceptar el pecado porque Dios no lo acepta. Ahora, la responsabilidad del padre, del cristiano, es de hablarle a esa persona de acuerdo a la palabra de Dios. Y encontramos muchos pasajes en la palabra de Dios donde la iglesia confronta estas acciones, este pecado. Y en una parte dice la palabra de Dios que Pablo le dice a la iglesia, échenlo fuera, sáquenlo de la iglesia, entréguenlo a Satanás. Mis hermanos, eso es fuerte, que la iglesia llegue a hacer algo así. No se ve, pero la palabra de Dios nos da suficiente autoridad para que la iglesia pueda hablarle a estas personas y en el amor de Dios hacerlos que vean que están en pecado y se arrepientan. Si ellos no deciden arrepentirse, entonces ya es entre Dios y ellos. Pero usted y yo habremos salvado o habremos hecho nuestro trabajo. Es duro hablar de esto, créame. Es duro porque yo no conozco la vida de nadie. Y perdóneme si le ofendo, perdóneme si le estoy dando en áreas que le duelen, pero no puedo yo escoger lo que voy a decir. Todos somos culpables. Ninguno es mejor que nadie, ¿verdad? Yo no soy mejor que ninguno, yo soy el peor. Pero por eso es que estamos estudiando este tema. El pecado, la consecuencia espiritual del pecado es que todos somos culpables. Y cuando pensamos que, bueno, yo no soy el que estoy cometiendo el pecado, así es de que no soy tan culpable. No, somos culpables porque el aceptar lo que no va con la voluntad de Dios es pecado. ¿Comentarios o preguntas? Todavía no terminamos. Otra consecuencia espiritual del pecado, una naturaleza pecaminosa. Romanos 5. No vamos a leerlo por falta de tiempo. Quiero terminar esta lección. Ningún ser humano pudo o podía pagar el precio que solo Jesucristo pagó. Efesios 5:11. Ese sí quiero que lo leamos. Efesios 5:11. Y se me perdió Efesios. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Perdón, hermana, le di la cita equivocada. Efesios 2 o Filipenses 2, del 5 al 11. Muy bien, gracias. Efesios 2:5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Mire,
Mire, uno de los pasajes que me encanta más de la Biblia es esto. Siendo Dios, dice, no estimó ser mejor que todos, sino que Él mismo decidió, se despojó a sí mismo. Despojarse quiere decir que Él escogió el hacerse hombre. 100% Dios, 100% hombre. No escatimó ser Dios, no le importó siendo Dios, sino que se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo no tenía que haber muerto por la humanidad. Sin embargo, lo hizo por obediencia a su Padre, por obediencia a Dios. Ningún hombre, ninguna mujer pudo haber tomado ese lugar, porque todos pecamos. Fue por eso que un nacimiento tenía que haber sido de una virgen. De lo contrario, Jesucristo no podía haber sido Dios. Porque si el nacimiento hubiera sido engendrado por un hombre, ese bebé hubiera nacido en pecado. Todos, nuestra naturaleza pecaminosa, solo Cristo pudo haber tomado ese lugar. La imagen de Dios fue perdida. Romanos 3, 10 al 18, no lo vamos a leer, pero lo puede leer usted en casa y se va a dar cuenta cuando lo lea. Usted va a decir que este versículo lo acaban de escribir porque narra exactamente lo que el hombre piensa ahora en este día. Dice, no hay Dios, todos son rebeldes, son desobedientes. Es como que Dios hubiera sabido nuestros días, ¿verdad? Claro que sí lo sabe. Esa es la imagen que el hombre tiene de Dios ahora. Dios no me puedes decir cómo tengo que vivir, ¿verdad? La muerte física también fue una consecuencia. Génesis 6:3, Dios dijo, el hombre no va a vivir más, sino que sus días van a ser 120 años. Y después los volvió a cortar. Ahora, en los más robustos, dice, los 80. Poco a poco la vida del hombre se ha sido acortada. Es por consecuencia del pecado. Y la muerte espiritual. Obviamente, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos muertos espiritualmente. Hasta aquí nos vamos a quedar y ahí concluimos el estudio de la amartiología, que es la doctrina del pecado. ¿Qué sigue después? Sigue la iglesia. Ay, esta cosa se me apagó y nadie me dijo nada. Yo estoy aquí nomás viéndolo todo y usted no. Perdón, sigue la iglesia. Vamos a ver la iglesia. Un poquito de historia de cómo la iglesia se formó, porque ya la hemos estudiado. Entonces vamos a ver también la iglesia. Vamos a estar viendo de dónde vino la iglesia cristiana, la iglesia católica, la iglesia de los testigos de Jehová. Todas estas iglesias que ahora se les conoce como religiones. La vamos a estar viendo. Así es de que les insto a que nos acompañen en 2 semanas, dentro de 2 domingos. ¿Amén? Amén. Muy bien. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, tu palabra es dura, Padre. Y duele, Padre, duele, Señor, duele tanto. Perdónanos, Señor, sobre todo. Porque continuamente, Señor, por nuestra naturaleza pecamos. Y gracias por tu amor, Padre, en que siendo aún pecadores tú nos aceptas, Padre. Recibe este día nuestras alabanzas. Recibe la gloria y la honra, Padre. Y habla, Señor, a tu siervo en este día. Y conforta, Señor, los corazones que te necesiten. En tu nombre oramos.